Hay un pensamiento fotográfico, hay un pensamiento de la luz. Valentín Álvarez, director de fotografía de películas como Cerrar los ojos, El Rey, La Casa del Caracol y Señor, dame paciencia. Son tu equipo, son tus consejeros. Hay que escucharles. Colaborando con directores como Víctor Erice desde hace más de 17 años. Nuestro referente intelectual de la luz es la pintura, pero un pintor es Dios en su cuadro. No tiene imitaciones de la física, no hay gravedad, no hay distancia. Pero un escultor sí, la distancia, la forma, el peso, y para nosotros también. Sobre todo en nuestro caso como fotógrafos, trata de crear una atmósfera. Es crear un universo. Buenísimos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos al tercer episodio del Pre-Lighting Podcast, donde vamos a tratar la dirección de fotografía con los mejores profesionales de la industria. Así que, primero presentarte a ti, Valentín Álvarez, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, aquí, mucho gusto estar aquí, rodeado de este mundo tan, como decía, tan joven, que yo me acuerdo cuando tenía vuestra edad, que estabas, o un poco más joven, estaba estudiando cinematografía y fotografía, que estudié fotografía fija en el CEI y cinematografía audiovisuales en el IORTV. Y me gusta, me acuerdo. El tiempo es una sensación relativa y es bueno ponerse en el pellejo de cuando eras joven, o sobre todo cuando estás gente por el pellejo de esa época que tú has tenido. Pues ojalá que sea igual de nutritivo que lo va a ser para nosotros, sí. Por tu experiencia. Quería decir una cosilla para ti y para todos, y es que quiero dar este mensaje en el podcast, y es que nosotros venimos aquí, ¿no?, para dar nuestra opinión y nuestra versión sobre las cosas, nuestro punto de vista, y esto no quiere decir que las cosas sean así porque sí. Es decir, si aquí viene un invitado, lo normal es que él diga todo como él lo ve, con su punto de vista y todo, sin tener que pensar en cómo la gente lo va a percibir, si va a creer que lo que dice es 100% verdad. Es decir, lo que diga yo, lo que diga el invitado, cualquiera persona lo tenéis que coger con pinzas y lo tenéis que ver si verdaderamente eso os funciona a vosotros, si funciona con vuestros valores, con vuestra carrera y con vuestra persona. Así que digo esto para que tú puedas tener toda la libertad de decir todo lo que quieras y ya está, libertad, ¿vale? Muy bien. Genial. Genial, pues mi objetivo que me he marcado con esta entrevista es que yo, pues eso, he estado investigando un poquito tu carrera, he intentado ver cómo trabajas y tu forma de pensar y tu trabajar, y me he dado cuenta de una cosa y un error que podemos cometer nosotros quizás, poniéndome a mí y la gente que quizás está empezando, y es que nosotros cuando empezamos a hacer la dirección de fotografía de un proyecto, nos fijamos mucho en todos los detalles, lo vemos todo como muy por separado y muy diferente a como creo que lo ves tú, que es una forma muchísimo más orgánica y mucho más artística. Entonces mi objetivo es intentar sacarte esa forma de ver, esa forma de trabajar, que me parece mucho más bonita e interesante de trabajar. Me parece muy interesante tu reflexión, pues una reflexión. Evidentemente, cuando empiezas, sí te fijas más en el detalle, vas construyendo a partir del detalle. Es un proceso, claro, que tus neuronas se van formando, se van entrenando y se van interconectando de una manera determinada. Y es verdad lo que dices, que lo ves todo como una totalidad y de la totalidad vas a lo particular. Y cuando empiezas, intentas de lo particular ir a la totalidad. Es normal, es normal cuando empiezas. ¿En qué momento, qué proceso hay el cambio? No me acuerdo. Pero sí, es poco a poco. Evidentemente, esa parte, bueno, artística, yo no sé si yo soy artista o no, eso es secundario, eso es. Lo importante es que tú trabajas un concepto. Y ese concepto, a la hora de plantearte una dirección de fotografía, por ejemplo, puede ser narrativa, o puede ser un documental, que también es otra narrativa diferente a la ficción, puede ser un videoclip, puede ser un spot de publicidad, pero es fundamental plantearte esa idea. Pero esa idea, mi experiencia, es no fijarla en exceso. Yo llego al set y las ideas, tengo los engranajes moviéndose, porque los imprevistos son tantos y los cambios pueden ser tantos, que tú tienes una idea de una estética, tienes una idea de por dónde quieres ir, pero yo, en mi caso particular, la fijo, no la llevo demasiado fijada
a la hora de cómo ejecutarla. Digamos que tengo una sensación que me está hablando en la nuca y diciéndome, es como una especie de conciencia, me está diciendo por dónde tengo que ir. Y yo me fío cada vez más de mi intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición, hay dos tipos de inteligencia básicas, son la racional y la intuitiva. La racional para nuestro trabajo es muy lenta, es demasiado lenta. Y la intuitiva tiene menos cortapisas y surgen más cosas interesantes además. Lo que pasa es que la intuitiva no es tan precisa y cuando vas ejecutándola tienes que ir repasándola un poco con la razón. Pero te fías de tu intuición, si te fías de tu intuición, en mi caso, yo voy a hacer cosas mucho más interesantes. Me gusta más hablar de interesantes que de arte, porque allí el arte, ser artista o no artista, es muy complejo esa palabra. Pero hacer cosas interesantes desde el punto de vista que transmita, que emocione, que comunique. Un director de fotografía, realmente, el trabajo de un director de fotografía con respecto a una narrativa, por ejemplo de ficción, tenemos que dar emoción, poesía a esa narrativa del director, la emoción de la imagen. Pero esa emoción, en mi caso, imagino otros compañeros, pero yo lo puedo hablar por mí, porque es un trabajo muy particular, es que esa emoción tiene que estar dentro de esa narrativa, se tiene que sentir, mi trabajo se tiene que sentir, pero no notar. Luego puntualmente hay un punto que se note, pero yo no intento buscar el efectismo por sí. Creo que ahí muchas se tiende a hacer efectismo, el efectismo puede ser como una guindita en una tarta, un momento dado, pero no me interesa mucho, me interesa que emocione, pero que emocione dentro de la propia narrativa de la película y que esa emoción se sienta, no se note. Entiendo. Y cómo entiendo que quizás eso se puede desarrollar un poco con los años, ¿no? El ver la diferencia entre cuándo se puede notar y cuándo es más bien sentir, ¿verdad? Pues yo creo que es dejarte llevar por tu planteamiento. O sea, todos tendemos a que nuestro trabajo, pues, buscamos la belleza, pero la belleza muchas veces nos puede traicionar y nos puede sacar de la película. Por eso me gusta hablar más de emoción. Entonces tendemos, pues, por ejemplo, pues, del humo para que se vea en la luz que entra, que sea efectismo. Digo, qué barbaridad, qué fotografía. Hay que tener cuidado con esas cosas, porque entonces nos repetimos. Nos repetimos, y otra cosa que es muy peligrosa a mí creativamente es la moda. La moda para mí es un corsé anticreativo, porque la moda está sobrevalorada ahora mismo y llamamos moda a muchas cosas. Yo hablo muchas de tendencias artísticas, tendencias creativas, pero la moda es un corsé que es inevitable, que lo tenemos todo yo mismo, te domina, pero hay que intentar que no te domine, ser un poco tú mismo a la hora de analizar un proyecto fotográficamente. Pensemos que la luz es nuestro instrumento. La luz tiene dos factores a la hora de planteárselos, a nivel de concepto. La luz se puede cazar, se puede crear, o un mix de las dos cosas. Yo tiendo a verbalizar las cosas porque yo pienso que verbalizando nuestro pensamiento de imagen en un gran porcentaje, si no casi en un 90 o 100%, digamos un 90, 80, se basa en el lenguaje de nuestro pensamiento. Y si verbalizas, en mi caso, cada uno tiene su manera de pensar, me viene bien porque me ayuda a estructurar mejor mi pensamiento fotográfico y lumínico. Pero digo, la luz se puede cazar y crear, o un mix de las dos cosas. Evidentemente hay más tantos por ciento de cazar la luz en un documental que creando la luz desde cero en un plató. Pues estás en un interior natural, pero hasta en un plató cazas la luz porque te encuentras un rebote, algo que no esperabas, y eso, o una posición de un actor bajando la cabeza de un rebote en una madera más clara. 1000 ejemplos. Y eso
también es cazar, aunque es de una luz que has creado tú. Además, hay que tener en cuenta que la luz no la vemos. Vemos la imagen creada por ella. Y la imagen, desde el punto de vista de la imagen orgánica, la que vemos, no la imagen mecánica, es la que tiene una cámara. Me gusta hablar de imagen orgánica, imagen mecánica. Nosotros también tenemos nuestra imagen. Nosotros en nuestro cerebro tenemos nuestra imagen, lo que pasa, porque está ahí, la imagen no está afuera. Para aquella imagen tiene que haber un observador con un sistema neuronal que sea capaz de formar a través de un sistema óptico una imagen. Para eso tiene que haber una frecuencia electromagnética, que en nuestro caso va de 360 nanómetros a 700 nanómetros, infrarrojo y ultravioleta. ¿Por qué los seres vivos, que unos pueden tener más sensibilidad, unos pueden tener más hacia el infrarrojo, al ultravioleta, y la sensibilidad puede aumentar mucho en determinados seres vivos? Pero la mayoría de seres vivos que yo sepa se manejan en ese tipo de frecuencias porque es la frecuencia más constante de nuestra estrella. Es las frecuencias más constantes en radiación electromagnética, van esas dos y con más intensidad. No te digo que un día hay una explosión de rayos gamma, pues una explosión, pero en la constante. Y por eso los seres vivos se han adaptado a esas frecuencias. Por eso nosotros. Yo no soy biólogo, no soy zoólogo, no sé cómo es sistemático todos los seres vivos del planeta, evidentemente, pero sé que se mueven, puedo investigar en esas frecuencias aproximadamente casi todos, pues un poquito más, un poquito menos, a nivel de frecuencias que se visualizan ópticamente. Pues, hay otros animales, evidentemente, que ven de otra forma, como murciélagos, de una manera de ver, digamos, metafóricamente, si queremos, pero es por eso, es interesante. O sea, que unos seres vivos que estuviesen en otro sistema solar y la intensidad en frecuencia electromagnética, entiendo que todo el mundo sabe lo que es frecuencia electromagnética, lo que son, sí. Para que no lo sepa, se lo explico. Un namómetro, la millonésima parte de un milímetro, y la frecuencia electromagnética es todas las radiaciones electromagnéticas que se producen en el universo. Nosotros visualizamos una parte muy, muy, muy pequeña, mínima, que va de 700 nanómetros a 360, de infrarrojo al ultravioleta. Y ahí, nosotros a esa frecuencia electromagnética le llamamos luz visible. Y con esa luz visible, nuestro sistema óptico construye una imagen en nuestra retina y tenemos los conos y los bastones. Los conos son sensibles al hecho cromático y los bastones a la luminancia. Los conos necesitan, el hecho cromático necesita 10.000 veces más de intensidad lumínica que los bastones. Por eso de noche, con la luz de la luna, no se estimulan los conos. Aunque tengamos memoria cromática y pensamos que vemos color, no vemos. Pero cuidado, ya entramos en la disquisición cinematográfica. No vemos en blanco y negro. Blanco y negro necesita unas condiciones de un sensor o electrónico o fotoquímico que da una sensación diferente. Nosotros no vemos en no color, que no es blanco y negro, es no color, porque vemos a través de nuestro cerebro tiene memoria cromática y la sensación no es de blanco y negro, pero no ves colores. ¿Por qué? Porque cuando tú ves algo a través de una pantalla, tu hecho subjetivo cromático ya no lo tienes. Cuando estás viendo a través de tu cerebro, tu circunstancia vital de costumbre te hace que veas, que piensas que hay colores. No tienes esa abstracción que te hace ver la cosa a través de una imagen mecánica. Es tu propia imagen orgánica con la que has nacido desde que cognitivamente llegas a controlar tu universo. Tu universo a tu alrededor se va expandiendo. Entonces, pero de noche tú no ves colores. ¿Por qué? Y es una teoría mía, son teorías poéticas, teorías mías, creativas, podemos llamarle como quieras. Así pues, muy poéticas porque la aplicación es una aplicación particular, aunque utiliza parte científica, pero una aplicación particular, digamos, que es aplicación muchas veces, digamos, metafísicas, por poner una nomenclatura. ¿Por qué
cuando la luz de la luna, que es el elemento natural del ser humano, cuando no hay luz para ver, porque si no hay luz de luna no se ve. Cinematográficamente en un bosque, si no hay luz no se vería nada. Como la famosa película La bruja de Eastwick, que van con una linterna en la cabeza, y yo lo he utilizado ese sistema algunas veces. Se ve cuando hay luz eléctrica, no se ve la luz de la luna, desaparece. Y cuando se aparece la luz eléctrica, aparece la luz de la luna, pero a veces no hay luna. Pero entonces es una licencia poética que nos necesitamos crear para poder ver. Me contaba un caso, un director de fotografía hace tiempo, que le contaba a un director. Pero está poniendo luz en un bosque, pero el bosque no se ve, no hay luz. Y digo, y tampoco hay una orquesta de violines y luego hay un fondo con violines. O sea que es bueno manejar el lenguaje poético, el lenguaje de las cosas para poder tú, te estás poniendo en tu planeta, en tu circunstancia, pero estás cuestionando la mía, pero tu circunstancia no es precisa. ¿No? Claro. Las licencias que tenemos, o sea, es un arte, como tú has dicho, es un hecho creativo y hay licencias poéticas que son importantes. ¿Por qué vamos a tonos fríos en la luz de la luna? Nuestra memoria cromática más importante es la inmediata de la vida. Y la inmediata de la vida es el que tenemos mejor memorizados y cómo sabemos perfectamente lo que es el color de la piel. El color de la piel siempre, como se maneja la sangre, sea el tipo de ser vivo, porque para mí no hay una sola raza humana, no hay varias razas, es mentira. Hay una raza humana, como si fuésemos todos boxers, unos son atigrados, otros son más grandes, todos somos boxers. Eso está claro. No. Somos la raza humana, es una raza. Pero tenemos diferentes colores de piel. Y como bien sabéis, si sois director de fotografía, en el mundo de tonos cálidos, pues más oscuros, más claros, y luego unos que tiendan un poquito más hacia el verde amarillo y otros más hacia el magenta, que es hacia el rosa. Dependiendo. Pero son tonos cálidos todos. Cuando no hay no color, ¿qué pasa? El tono cálido no lo vemos. Pero como es lo que tenemos más memorizado, porque cualquier otra cosa puede ser de cualquier color, hasta un árbol puede ser un pruno, que no es verde. La piel de la piel desaparece el tono cromático de la piel. Entonces pensamos que ¿cómo desaparece el tono cromático? Es porque cuando vemos que hay un tono cromático desaparece, pues cuando tenemos una luz hacia tonos fríos, azulada. Nuestro tono de piel sanguíneo se va. Yo es mi interpretación, es mi manera, mi investigación, por qué con la luz de la luna utilizamos tonos fríos y luego creativamente pues ser más expresivos y llevarlo a tonos más azules, que sean más irreales. Llevar la expresión cromática a su máxima potencia, a su máxima intensidad creativa. Pero yo creo que es por eso, por el tema de la piel. Pero realmente con la luz de la luna no vemos colores. No la luna, que es una fuente de luz, sí vemos color de la luna. Lo que ilumina. Hay que tener muy claro lo que es la fuente de luz y la imagen que crea esa fuente de luz. Pongo por ejemplo. Con mi equipo y con mis alumnos, mi equipo, yo siempre digo que hay que oír un trueno, hay que oír el trueno y luego ver el relámpago. Llega el relámpago. Y dicen, ¿y por qué? Si la luz es más rápida que el sonido, efectivamente. Pero el sonido, hay que tener muy en cuenta el sonido a la hora de trabajar la luz, la fotografía. Como te conté el otro día, también yo me dedico a algo de diseño de iluminación escénica, que ya, ahí el sonido, voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué diferencia entre un director de fotografía y un diseñador de iluminación escénica? Evidentemente son dos universos diferentes, pero todo es luz, que crea una imagen. Uno es una imagen fotográfica y otro es una imagen orgánica. La imagen orgánica no tiene una relación de aspecto definida, la vas definiendo dependiendo de la distancia, la luz o la arquitectura del espacio. Pero se puede conducir ese aspecto, es una muy consciente. También en el cine, claro, la relación de aspecto está muy marcada, aunque puede variar, pero se marca, la decide el director de fotografía, los 39, 35,
1,85, 1,66, 4 tercios, bueno, X. Ese mundo de no color, ¿por qué? Vamos a la piel humana, ya había comentado. Entonces, viene, por eso tiramos hacia esos tonos fríos, azules, creativamente. Y eso es mi punto de vista de mi investigación, evidentemente. ¿Y eso tú lo aplicas a tus proyectos, supongo? Lo tengo en cuenta, por supuesto, lo tengo muy en cuenta. Y eso me permite ir más allá. A mí particularmente, por ejemplo, no me gusta mezclar. No suelo, si puedo, porque no puedes por la propia construcción visual del espacio, si hay una luz eléctrica que no haya luz de luna. Me rechina. ¿Eléctrica te refieres Por ejemplo, si hay una antorcha, la luna de luna desaparece. Si hay un farol, una linterna, la luz de luna desaparece. Me gusta tender hacia ello. No digo que siempre lo consiga, lo pueda hacer, además dependiendo del proyecto. Si tengo un proyecto muy fantástico, estoy en plato, que es no esta película, voy a cerrar, sino la siguiente, para principios del año que viene, en que todo es fantasía. Claro, esa fantasía, que es casi como un cómic, pues ahí ya puedes recurrir a muchas cosas. No digo que sea la línea blanca de Tintín, la línea blanca de Tintín es todo iluminado, un tono frío muy leve, y sobre eso se marca la luz eléctrica, también es interesante. Pero mi tendencia dramática con la luz es eso, o sea, la luz de la luna es el no color, actúa cuando no hay otra luz. Ya entiendo. Luego en la lejanía, la distancia, pero no es un absoluto. Cuidado, los absolutos no me gustan, porque me limitan. Y cada vez intento más reducir mis absolutos. Pues la moda marca muchos absolutos. Es pulirme en eso cuesta. Eso hay que testar, requiere entrenamiento. El entrenamiento de pensamiento, de pensar. Por eso insisto mucho en que hay un pensamiento fotográfico, hay un pensamiento de la luz. No solamente es conocimiento, ni sensaciones. Hay que pensar. ¿Puedes desarrollar? Sí, por ejemplo, vamos a partir de la base primordial que conocemos todos, que es el triángulo de luz. La luz que moldea, luz principal, OK light, la luz que controla el contraste, que es el relleno, y luego la luz que separa del fondo, que es el contraluz. Son 3 puntos cardinales. Yo creo que el concepto de hace muchos años eso ha desaparecido, pero nadie ha vuelto a crear un nuevo concepto, no lo ha vuelto a verbalizar. Yo creo que ahora trabajamos con parábolas de luz. Y os pongo el ejemplo máximo de la parábola de luz natural que tenemos. Es la solar. Tenemos un punto solar, un día despejado en la playa, sin nada de nubes. Luego están los filtros que pongamos, las nubes, las hojas, las ramas que rompen la luz. Y tenemos un degradado de luz a través de la cúpula celeste que emite una luz. Si tú vas a la luna, el contraste es mucho más grande porque no hay atmósfera que rellene esa luz del solar, sino que es el propio rebote en la materia del suelo. Pues hay más contraste. Pero un día solar siempre hay un relleno. Esa atmósfera te hace un relleno porque es una difracción de la luz y crea otra fuente de luz. Entonces hay un degradado de luz solar, de un punto más fuerte se va degradando. Esa es la primera parábola de la luz. Pero cuando trabajamos en una luz, por ejemplo, que entra por la ventana, esa luz se expande y pensemos que nosotros tendemos a ser un componente circular. Y esa luz que entra por la ventana a lo mejor me da aquí en la izquierda de mi cara, pero rebota en la pared, o rebota muy poco, o me crea un degradado hacia negro, pero para mí siempre son parábolas de luz que van de una intensidad hacia otra, que puede ser la nada, que es el negro. El negro es la no luz. El concepto palabra. Yo creo que es importante tener claros los significados y verbalizar las cosas. En mi caso me viene muy bien. Oscuridad, color, penumbra. La penumbra es una palabra que yo creo que en la RAE se ha quedado corta. ¿Por qué? Porque
se creó cuando el ser humano, que viene de umbra, de sombra, en latín, no estaba constantemente a ver imágenes no orgánicas. Entonces, eso ha creado una cultura nueva de la penumbra, pues nosotros vemos en la penumbra y podemos ver hasta en la oscuridad, cinematográficamente, pero con concepto de oscuridad. Yo creo que la penumbra había que ampliar lo que es el límite de lo que se ve y no se ve. Pero también tenemos que tener en cuenta otros parámetros que están en palabras. Especular. El especular máximo es un espejo. Pero un espejo, aunque, con perdón, la palabra acojona un poco, es una realidad física óptica absoluta. Lo que hay dentro del espejo hay una realidad total, y hay distancia, y hay metros, y puede haber kilómetros. Tú enfocas el primer tema y tu foco de tu óptica cambia. Pero es una superficie plana. Pero no es plana a nivel material, pero a nivel de luz no, a nivel óptico no. Recomiendo siempre un libro maravilloso para sentir eso, para sentir las cosas, no entenderlas solamente, que es el libro de Lewis Carroll, Alicia a través del espejo, que es la continuación de Alicia en el País de Maravillas, pero son muy diferentes, muy separados. Pensemos que Lewis Carroll era un poeta matemático, un escritor matemático. Muy interesante, porque te hace sentir ese mundo especular de un espejo. Sí. Y hay teorías que que las meninas están pintadas delante de un espejo. Que las meninas, como si fuese ahora de malo, entre comillas, que no me gusta el primer selfie de la historia, pero bueno, es mucho más complejo. Después hablaremos de la menina. Sí. Pero sí, ese mundo es interesante porque, claro, te hace como punto observador, y digo, el concepto de punto observador es para crear una imagen, dígame un concepto de punto observador, que luego lo sustituimos con una cámara, o mucha gente, o tenemos que ponernos en la visión de todos los espectadores en una sala de teatro, en patio de butacas. Es una complejidad diferente de las diferentes dimensiones que es el mundo de la luz escénica y la cinematográfica. Pero el punto de observador, cuando hay un espejo, ¿cuál es el real? ¿Tú eres el reflejo o lo reflejado? Y además te lo voy a decir narrativamente. ¿Cuántas maneras hay de salir de la imagen de un espejo? Tú puedes salir de dos formas, siendo el reflejo o siendo lo reflejado. Y todo es un lío de palabras. Sí. Pero te afecta a la hora narrativa de la imagen. Si tú eres el reflejo, saldrías desde el espejo, atravesando el cristal hacia adelante, al otro mundo. Pero si eres lo refleja, si eres el reflejo, pero si tú estás reflejado, saldrías de tu imagen reflejada hacia atrás en un traveling retro. No tienes que atravesar el cristal, no pasas a la otra dimensión del otro reflejo, no lo atraviesas, que sale a través del espejo. Tú te ves en un cuarto de baño reflejado, tú ves tu cara y vas en traveling retro y te das cuenta que es tu reflejo. Sí. Es un retro. Pero si tú eres el reflejo y invades el otro espacio, te sería un traveling adelante hacia la cara del otro, cruza la dimensión. Entiendo. Especular. Eso es básico. Yo no lo sabía. Eso es básico. No es un problema narrativo, pero es básico. Pero es una cosa... Tú lo ves, pero ¿por qué te lo planteas? Cuando investigas. Y en la investigación de la palabra te ayuda a eso. Y la lectura de ese libro también, por supuesto. Pero te dirán, bueno, pero es que evidentemente cuando vemos las letras al revés, ahí es muy fácil contestar. ¿Y cómo sabes que las que son al revés son las de este lado del espejo? Porque las nuestras son al revés y las otras no. Depende. ¿Cómo demuestras tú que eso es el revés y lo otro no es el revés? Es imposible. A ver, qué locura. Fijar hasta qué punto puedes, lo que es un espejo, narrativamente, es una cosa muy interesante y es muy psicótico plantearte esto. Me parece súper interesante eso,
tu actitud de estar todo el rato pensando en el significado de las cosas, ¿no? De los elementos, de todo, y de los conceptos. Y me gustaría saber cómo es tu proceso, me gustaría que me pusieras un ejemplo de cómo tú este tipo de conceptos los llevas a tu trabajo. Están en mi mente ya los tengo asumidos. Lo que requiere es utilizarlos. Nuestro trabajo se basa, como casi todo, en un entrenamiento constante. Entrenamiento constante es, aunque no estés rodando, es no todos los días, a todas horas, porque te puede volver loco. Vamos a ver, vamos a poner ejemplo una película que hizo todo el mundo, Matrix. Vale. Matrix estaba la pastilla de Morfeo, te daba la pastilla entre la roja y la azul. La roja es que ves la realidad como realmente es a través de un pensamiento y lo analizas, de una analítica que te hace ver esa realidad lumínica como realmente es. En la percepción, el color y la luz no es lo mismo, pero en la física de la luz es lo mismo. Por ejemplo, cuando yo estoy imbuido tranquilamente viendo un atardecer, pues no me planteo que baja, sube, o sea, no hago una medición, estoy con la pastilla azul, disfrutando en sí mismo de eso. Pero si quiero diseccionar y trabajar, necesito la roja, para diseccionar ese espacio. Pero esa es una parábola de luz, se degrada, me marca, me rodea la luz, un actor, un personaje, de una manera determinada, con un determinado contraste. O pienso así de un espejo, pero no me estoy diciendo, "Ay, cómo me gusta mi cara, qué guapo estoy". No, estoy con el azul. Yo, para que tengamos, no podemos estar constantemente en ese proceso de entrenamiento porque te vuelves loco. ¿Me explico? Sí. Esa era la roja. O sea, Morfeo, este cabrón, en vez de decirte, no, cuando te apetezca te tomas la azul y cuando te apetezca te tomas la roja. No, había que elegir. Yo en mi caso, tienes las dos. Coge la que más te apetezca en cada momento y las dos son necesarias. La analítica absoluta del espacio, lo comprendes y lo entiendes, como entender una cosa que tu circunstancia vital anteriormente no lo notabas. Tú naces, tu circunstancia es tal y no entiendes. Entendemos muchas cosas ahora mismo porque venimos de un mundo cultural de investigación enorme, que ya lo tenemos asumido. Por ejemplo, Velázquez descubrió muchas cosas. Son pintores barrocos, como Rembrandt, parten del claroscuro. El barroco empieza con Caravaggio, digamos, aunque hay barrocos muy interesantes como el Greco, que me fascinan también, pero el claroscuro es una cosa asumida. Pero no se asumió hasta que empezó ese momento. Nosotros ya lo tenemos asumido. Nosotros tenemos una información visual tremenda y una cultura visual tremenda. Pero esa cultura visual hay que tener cuidado, porque esa cultura nos puede emborrachar y dejar de verla. ¿Por qué digo emborrachar? Tú, cuando estás borracho, ya no notas un vino de una forma o de otra. Hay que dar ese límite para diferenciar los matices de diferentes luces, de diferentes fotografías diferentes. Cuidado con las borracheras, que te lían. Es muy fácil emborracharse con la luz. Hay que parar, a ver, y retomar, porque te puede llevar a un error. ¿Cómo es ese proceso? Es complejo porque muchas veces estás imbuido en la dinámica de un rodaje y ese proceso es difícil pararse. Es la experiencia y el entrenamiento, darte cuenta. No voy por buen camino porque estoy emborrachado. Pues la tensión nerviosa, el estrés, vamos, pero de momento hay que pararse un segundo. Como método conviene hacerlo de vez en cuando. Un buen referente es que tirar de tu equipo. Yo digo a mi equipo, por ejemplo, yo tengo 3 jefes de equipo. En España es el foquista o el ayudante de cámara. En Japón hay un jefe de equipos de cámara, por ejemplo, que organiza todo el equipo de cámara por encima del foquista, pero aquí no lo hay. En Japón fue curiosa esa figura. Luego está tu gaffer, luego está tu jefe maquinista o grip,
Tú tienes que hablar con ellos y decirles eso. Si me ves, habla conmigo. Tenéis que ser un poco mi Pepito Grillo. Y también tú, Dit. Verme, si me veis, decirme, mira, Valentín, porque son tu equipo, son tus consejeros. Hay que escucharles. Yo cada vez siempre he escuchado, pero cada vez lo tengo más claro eso. Escucharles, porque son tres cabezas pensando para ti. Valorarlo así. Y entonces, para que piensen para ti, tienes que marcarles en los conceptos. No llegas a un set y, venga, vamos. Yo he rodado con todo el planeta con equipos locales, en Tailandia, en Japón, en Estados Unidos, en Hispanoamérica, en Francia, en Grecia, en muchos sitios. Tailandia. Con locales. Pero tienes que marcarles los conceptos a los tres. Y ellos te van a ayudar. ¿Cuáles son esos conceptos? Pues conceptos de cómo estás trabajando. Los conceptos de la fotografía que quieres hacer. Por ejemplo, un foquista, digo, yo no soy un director de fotografía a trabajar con el diafragma abierto siempre. Depende. Yo trabajo mucho el diafragma. Estoy mirando, porque yo necesito que, por ejemplo, el espacio de fondo saber dónde estoy o no. Pero eso, por sistema, trabajar abierto, yo gente que le gusta, a mí no. Y ahora me vienen muy bien algunas cámaras que los filtros neutros son internos porque estoy tic tac, viendo la profundidad del campo, metiendo a ver cuál. Y esta es que me gusta, es el que creo que tiene que ser, es lo que me pide este plano. Por ejemplo, en el caso de mi gaffer, pues aparte de cómo ya hemos construido, a mí me gusta, por ejemplo, no me gusta la técnica, las colocaciones técnicas, que todos sabemos lo que es, vas todo el equipo, sonido, todo el mundo, arte, tal. A mí me gusta, no en todos, pero en muchos, en algunos, y cada vez más, después de hacer la técnica, tener un día con mi gaffer en los sets. Solo él y yo, sin ninguna prisa, para poder pensar cómo hacer esto. Pero es mi sistema, no digo que sea infalible, la gente no lo necesita, yo me viene bien. No es que sea imprescindible, mucho no puedo hacerlo, pero me viene bien, sobre todo me viene bien para intentar ir más allá, algunas veces. Algunas veces más allá en el propio set. Porque, claro, depende de una narrativa de un director y eso está vivo. Entonces, no puedes ir, por eso digo, no puedes ir con todo demasiado fijo, pero si creas, puedes crear un mundo. Con la luz creamos un mundo. Un mismo espacio con una luz otra son mundos diferentes. También me viene bien para marcar un estilo. A mí sí me gusta tener un estilo en la película. El estilo va marcado por muchas cosas. Por ejemplo, el propio momento de cámara, encuadres, la luz, las ópticas. Hay tendencia mucho más dejar los estilos marcados por las ópticas. Y yo creo que el trabajo de la luz es fundamental. La óptica al fin y al cabo es una cosa que colocas. Elegir una óptica a otra. Que es muy importante, pero yo creo que está sobrevalorado ahora mismo. Hay una tendencia, se ha puesto de moda las ópticas vintage, que me parecen muy bien, trabajo con muchas. Pero tiene un peligro las ópticas vintage. Voy a hablar de lo que considero yo lo que es la clave ultra baja, que he escrito sobre ella. Ahora estamos en un proceso de clave ultra baja, porque tenemos una sensibilidad tanto en los sensores, tan grande en los sensores, que el nivel lumínico es mínimo con lo que podemos trabajar. Mínimo. Si yo cojo una cámara y trabajo, por ejemplo, un bosque, yo cojo un bosque, he puesto un trus, que es un estructo de hierro, que yo lo conozco como la palabra trus, con una batería de LEDs muy lejos, por debajo de la copa de los árboles, porque la pinácea por arriba no entra luz. La luna no hace falta que esté arriba ya.
puede estar rasante. Antes la poníamos arriba para que se distribuyese bien, porque entonces pegaba, se la ponía rasante, pegaba muy cerca lo que estaba, y lo que estaba más lejos estaba oscuro. Y la luna es bastante uniforme a ese nivel. Pero la luna puede ser rasante y más dramática y construye más contraste. Por ejemplo, si tú quieres sacar en una duna de arena de un desierto las huellas del viento del día, como la luna la pongas alta, tienes que ponerla rasante en otra duna. Si tú quieres entrar en un bosque a través de los árboles por debajo, la luna no puede estar, tiene que estar bastante baja. Pero la solución es poner la luz muy lejos. Yo pongo una batería de LED, a lo mejor de LEDs bicolores de 1,20 por 20, Aladín o la marca que sea. Por ejemplo, pongo 9 o 10, pero los pongo, creo con el director, que el set empieza a 40 metros de la luz, o 50. ¿Y qué hago? Lo hice una vez, por ejemplo, con la Venice 1, Sony, en ese caso. El sensor 2500 base, lo fuercé a 5000, que es un stock, no es mucho. Desobturé la cámara en los planos generales, pues yo tengo cuidado que sabe desobturar, yo desobturo. Si desobtura a 360, gano otro diafragma. Ya soy como si tuviese 10.000 ISO. ¿Cómo puedes repetir? Sí. Yo cojo la cámara, es una dual, la Sí. Venice 1, Sí. son 2500 ISO, por ejemplo. Si yo fuerzo ese un stock, son 5000 ISO. Si yo desobturo la cámara, Ah, claro, ganas otra vez. porque yo pienso que el ojo desobtura la cámara de noche, Sí. no tiene más filas, más movimiento, no es tan claro, pero depende cómo la muevas, en los planos generales que son los más complejos. Ya tengo 10.000 ISO. Si subexpongo un diafragma, porque es noche, que está un poco oscuro, son 20.000, y si subexpongo 2, porque para mí no es necesario, porque si no hay demasiada luz, intensidad de luz, son 20, estoy trabajando para 40.000 ISO. 40.000 ISO. Mi concepto es de 40.000 ISO. ¿Por qué digo que ese concepto de 40.000 ISO? Porque la óptica que ponga tiene que registrar una imagen para 40.000 ISO. El nivel de lux, que es la unidad de iluminación, es mínimo. Si yo cojo una óptica vintage, antigua, esas ópticas están fabricadas para trabajar con más luz. ¿Me explico? Y pueden que la imagen no se forme bien. ¿Me explico? Las ópticas modernas, pues algunas tienes que trabajar, son como caballos salvajes, algunas, y tienes que domarlas, porque si no te sacan una definición excesiva, yo lo sé. Pero hay que saberlo, se pueden domar. Entiendo. Pero yo pongo una óptica vintage y es como poner un filtro, toda la película me sale igual, pero estás limitado para trabajar a lo mejor con esos niveles de luz tan bajos, sobre todo porque no tenemos presupuestos en este país tremendos de iluminación. Pero a mí ha funcionado y no tengo ni ruido ni nada. La luz de la luna rasante la pongo entre 40 y 50 metros, empieza el set, a 40 y 50 metros de distancia. Es lejos, ¿eh? Sí, sí, joder. Y tengo ahora... Eso ya la claruz trabaja esos niveles tan bajos de luz. Claro, hablamos de Tú claruz piensas que la luz trabaja. tiene una progresión geométrica. Cuanto más, con la luz de la luna, la luz del sol, cuanto más lejos esté la luz, más se va haciendo uniforme. Sí. Una luz a 40-50 metros, además yo le quito hasta el difusor, porque no hace falta poner el difusor a los LED. Es una batería de LED, una fuente de luz de 9 o 10 metros, muy grande, que la fuente de luz se va reduciendo, depende de la distancia que está, evidentemente. Pero ya tengo una igualdad de luz a partir de 50 metros de muchos metros, prácticamente la misma, o mínima de diferencia de intensidades. Entiendo. ¿Me has entendido, no? Sí, sí. Me ha dicho un pajarito, ¿vale? Que, a ver si esto es verdad, tú nos confirmarás, que a ti te gusta, bueno, no es que te guste, sino que necesitas bastante luz para trabajar. No, vale. A mí lo que yo he recibido, la información que he recibido, es porque tú trabajas mucho la luz. Yo trabajo la luz, pero también trabajo mucho la luz natural. No necesito mucha luz. Lo que pasa es que llevo tantos años en esto que he ido evolucionando. Yo soy de fotografía, empecé muy joven.
Evidentemente con otras sensibilidades, estuve haciendo televisión al principio, y eran otras intensidades y otro planteamiento, además los aparatos eran diferentes. Si te han ido a un referente de un gaffer que hace mucho trabajo conmigo, pues te lo va a decir. Entiendo. El problema es el porterismo del mundo ese, ahora trabajo con muy pocas intensidades de luz. Depende de lo que esté haciendo. Depende de lo que esté haciendo. Claro. Pero vamos, yo que hemos hecho algo mucho documental, trabajamos en intensidades de luz mínimas. Mínimas, pero ya te digo, el concepto de la luz trabaja lo he definido yo. ¿Y cómo logras eso? Entonces, piensa que estamos en una evolución. Ese referente, a lo mejor era cuando yo tenía hace 30 años. Ya. Y eso que tú has dicho que, bueno, poniendo la Venice, ¿no? Que tú no tenías ruido trabajando en esos ISOs un poco altos. Porque lo forzaba un ISO, lo más era subexposición y desobturación de cámara. Entiendo. Vale. Y hablando de eso, esta es una Que pregunta... yo trabajo la luz, sí, eso es cierto, pero muchas trabajo la luz natural. Esto ahora lo hablamos porque es interesante, muy interesante. Ahora, quiero preguntarte, tú trabajando, bueno, con tu forma de trabajar, ¿prefieres dejarlo todo hecho en el set? Es decir, ¿tener ya esa subexposición en cámara o trabajar, entre comillas, bien expuesto en las medias o un poquito más sobreexpuesto para bajarlo en postproducción? Depende de la situación. Eso no tengo más remedio porque tengo que hacerlo, tengo ese material de iluminación y no tengo más remedio. Yo tengo la seguridad que 2 diafragmas de subexposición es que ahora mismo no es mucho. En la Venice. En cualquier cámara digital, 2 diafragmas de subexposición no es mucho. Luego a lo mejor lo baje un poco más. Hombre, siempre lo dejo un poquito más alto de lo que voy a dejar luego en el talonaje, evidentemente. Pero 2 diafragmas de subexposición, luego hay demasiada luz para la luz de la luna, tienes que bajarlo más. O sea, pero claro, pero a nivel de aparato de luz, de intensidad de luz para iluminar, sí, de eficiencias, tú piensas que cada diafragma es el doble de luz. Y estoy hablando que es de 2.500 a 5.000 es un diafragma. De 5.000 a 10.000 es otro diafragma desobturando. Y de 10.000 a 40.000 son 2 diafragmas. Estamos hablando de 4 diafragmas. 4 diafragmas es mucho. Es mucha luz. ¿Entiendes? Entiendo. Ok. ¿Y podrías volver y desarrollar un poquito el tema de por qué desobturas cuando hay esas situaciones bajas de Desobturo intensidad? para empezar porque así me permite trabajar con menos intensidad de luz. A mí me gusta cada vez trabajar con menos intensidad de luz. Porque me resulta más orgánico. Pero también sé trabajar con mucha luz. Por un ejemplo. Cuando trabajas en super alta velocidad con una Phantom Flex y trabajas a 2.500 imágenes, que conviertes un segundo en 80, que eso sucede de verdad, no es un efecto, es una máquina del tiempo. Tú piensas que el sensor de las Phantom Flex, que es 1250 ISO, a 2.500 se quedan 6 ISO. Pues tú iluminas para 6 ISO la cantidad de luz que necesitas. Ya. ¿Entiendes? Y sobre todo a lo mejor estás trabajando algo cerrado, pequeño, o no puedes trabajar a 1.4, necesitas un 2.8, 2.8,5. Pues imagínate la cantidad de luz que necesitas. Entonces, hay que saber trabajar con mucha intensidad. Lo que pasa es que cuando trabajas con mucha intensidad, lo que ve la cámara, lo que ve el ojo no tiene nada que ver. Ese es el quid de la cuestión. Tú tienes que saber trabajar con mucha luz, mucha intensidad y con poca. No solamente trabajar siempre con poca, porque lo que ve el ojo no es lo que ve la cámara. Y que tienes a super alta velocidad en un plano general, ¿qué haces? Te aseguro que lo que ve tu ojo es tal intensidad de luz que necesitas. Voy a poner ejemplo, estuve hace poco hablando con un director fotográfico que me gusta, Mr. Smith, de la película Man, que era en blanco y negro, rodó en digital blanco y negro toda la película que trata sobre el guionista de Ciudadano Kane, muy interesante, creo que se llevó un Oscar. Tuve la suerte de estar hablando con él, porque me interesa mucho el rodaje digital directamente en blanco y negro para poder utilizar el filtraje de blanco y negro en exteriores, y me comentó que tenían un plano general
que tenían que hacerlo luz de luna, pero la luz de luna tipo noche americana era con el sol, un plano general se ve todo. ¿Cómo lo haces? O lo haces en una burbuja y varios sistemas, pero este en concreto tenía farolas. Y para que la luz de las farolas le marcase más la que la luz, aunque no fuese muy alta, pues es una intensidad de luz brutal. Era tan intensa la luz para marcar la farola en una noche americana, que es con luz de día, que le habían puesto lentillas neutras a los actores. Dios. Imagínate la intensidad. ¿Te puede llegar a pasar eso? O sea, que hay que saber trabajar con nada. Como he dicho, tú puedes cazar la luz natural. En mi película La Casa del Caracol, por ejemplo, la salón principal utilicé la luz natural, era luz natural en un 90%. Lo que pedí es que estuviese contraventanas. Entonces, según iba avanzando el drama, yo iba cerrando cada vez más las contraventanas. Y tenía la suerte que, como estaba orientado hacia el norte, no me entraba nunca la luz directa del sol. Me entraba la luz de la cúpula celeste, que me hacía que variase cromáticamente un poco por la etanol, yo lo corregía. Pero la textura de la luz era la misma. Yo iba cerrando cada vez más las contraventanas. ¿Qué iluminé ahí? Pues luz natural. Era en verano y tenía muchas horas de luz natural, claro. No es lo mismo trabajar en invierno. O trabajar que entre la luz del sol directa. Te varía. Pero las mismas contraventanas que pegaban perfectamente, con arte conseguimos una casa orientada, un salón enorme orientado al norte, entonces tenía una continuidad de luz y dije yo aquí, era todo con unas telitas, no nada, unas pantallitas de LED pequeñas con Depron encima, o sea, era mínimo, los rebotes con esticos, con cartón pluma blanco, y lo que controlaba la luz todo era a través de las contraventanas, que a lo mejor la cerraba más con la bandera, y cuando tú la luz difusa la rediriges, se dirige otra vez, deja de ser menos difusa. Tú tienes unos ventanales y te está entrando la luz de un día nublado, por ejemplo. La luz que entra es muy difusa, pero si tú tienes contraventanas y las contraventanas las vas cerrando, esa luz se dirige otra vez, aunque sea suave, pero empieza a ser un poco más dirigida y entonces empieza a marcar un poco más de contraste. Las sombras empiezan a ser un poquito más duras, aunque venga de una luz difusa. Ese concepto siempre me ha confundido muchísimo. ¿Qué diferencia hay entre que una luz sea difusa y una luz que se esparza o que esté dirigida? Vamos a ver, ¿sabes? Tú tienes una ventana. Sí. Tú imagínate una ventana y le pones un palio, con gris-color por ejemplo, si tú pegas a la ventana el palio muy grande, la luz se va a abrir mucho. Se abre igual que tú te colocas en la ventana y tú ves. Si yo me alejo, veo menos, se cierra el plano. Y si me acerco, se abre. Por la luz pasa lo mismo. Si yo quiero que la luz no se abra mucho, tengo que poner la fuente de luz muy lejos de la ventana. Entiendo. Y sobre todo si meto un palio. Claro. Pero si tengo una contraventana, ese palio gigantesco natural que tengo, que es la cúpula celeste, por ejemplo, porque el sol nunca entra, está en el otro lado, pues está orientado al norte. En el hemisferio norte, cuidado, si te vas al hemisferio sur, te vas a Argentina, es al revés. Claro. O Australia es al revés. Pero en el hemisferio norte, dependiendo de la época del año también, pero no me llegaba, me entraba un poquito, la verano era julio, agosto, que el día todo en julio todavía, en agosto son más cortos, me entraba, pero no llegaba a entrar, no llegaba a entrar. Y además tenía las contraventanas que me lo cortaban. Pues no me interesaba, nunca me interesaba la luz directa. Solamente hay un plano, una película, que hago un falso time-lapse de luz solar, de oscurecimiento de luz solar, un falso time-lapse, que lo hice con una luz en una grúa, que se ve como la luz entra el sol y se va. Pero el resto de luz es luz de noche o la luz de la... Y ya digo, al principio las contraventanas están más abiertas y me permitieron, hablé con la directora y con arte, que esas ventanas se iban a ir cerrando cada vez más según iba pasando la película. La gente no se entera, no lo notas. Notas que la imagen se va endureciendo cada vez más. Pero sí, es la misma luz natural. Qué guapo. ¿Cuántos aparatos utilicé? Ninguno. Algunas veces ninguno. Yo me dedicaba a quitar luz más que poner. Ya. Mucho negro, mucho negativo. En algún plano corto, sí.
era quitar, no poner, era porque realmente pensemos una cosa. Y me viene esta frase perfecta para explicar una cosa. Nuestro referente intelectual de la luz es la pintura. El referente intelectual es nuestro referente a la hora de crear y pensar en la luz. Pero un pintor es Dios en su cuadro, porque crea su propio universo. No tiene condiciones, no tiene limitaciones de la física, no hay gravedad, no hay distancia. La crea él. Pero un escultor sí. Para un escultor la distancia, la forma, el peso, y para nosotros también. A no ser que estés trabajando una iluminación en 3D, en animación, que también pues ahí no, es como un pintor. Pero en este caso, entonces yo creo que nosotros no somos pintores de luz, somos escultores de luz. Me gusta, yo me dedico constantemente a romper la luz. Desarrolla, por favor. Por romper la luz es lo que hago. Yo aunque la ponga yo, o sea, natural, yo muchas veces la trabajo. Y muchas veces la estoy rompiendo, la estoy quitando, estoy perfilando. Si la difumino, si la recorto con una bandera, la estoy trabajando, la estoy esculpiendo. En un mundo en 3 dimensiones, además. Entiendo. Y hablemos ahora de luz natural, ¿vale? Me parece muy interesante una cosa que me gustaría empezar a preguntársela a todos los directores de fotos que vengan por aquí, y es, tú has estado en Japón, en muchos sitios, y me gustaría saber cómo cambia la luz. Vale, la luz cambia mucho, evidentemente. Primero, por el hecho geográfico, es brutalmente diferente. Pero el hecho geográfico también significa el paisaje. O sea, de la parte del planeta que estés, en la época del año que estés, y luego en el condicionamiento geográfico que estés, y natural, de naturaleza que estés. Partamos primero de los exteriores. El condicionamiento cultural fundamentalmente es en los interiores, que es cómo se tamiza la luz, contraja la luz, tanto artificial como natural, en los interiores, depende de los condicionamientos culturales que afecta el clima, afecta todo eso en Japón, en el norte de Europa o en Andalucía o en el Magreb. Pero lo fundamental a tener en cuenta es que la luz, el sol, hace una parábola. Pero si estamos en el norte de Europa, en Noruega, el sol siempre está angulado. Nunca sube más de 40, hasta en verano, más de 40 grados aproximadamente. Y los amaneceres y atardeceres son eternos. Si tú te vas cerca del Ecuador, al mundo tropical, independiente, o un desierto, independiente si hay vegetación o no, no hay una parábola, sube como si fuese una mesa. El sol sube súper rápido, se mantiene arriba como una recta y baja súper rápido. O sea, está cenital, no está angulado. El máximo posibilidad de cenit del sol son 90 grados. Pues una parábola, lo máximo, más de 90 grados es cuando está en el Ecuador, a 90 grados. Cuanto más al norte, más al sur, esa angulación es mayor. Es un condicionamiento importante, que marca incluso la propia cultura de los sitios. Cuando estás en África, por ejemplo, yo he jugado mucho en África, el sol siempre está muy alto y es muy duro. Entonces hay que buscar romper ese sol, hay que buscar la sombra. Entender, a no ser que es una luz dura, que sudes, depende de lo que estés haciendo, pero si quieres en los rebotes de la luz del sol que entran en el suelo y pegan tan fuertes, entran por una ventana o entran en una sombra, iluminan desde abajo, como si fuese una candileja. Si estás en el norte de Europa, la luz es tan angulada que tiene una belleza espectacular siempre, en sí misma, la belleza de que sea agradable. La otra es dura, pero también buscamos el desagrado de la dureza, del calor. Depende de lo que quieras conseguir. Eso con respecto al exterior. Y luego está el mundo de los bosques, que ya rompen la luz. La rama, una cosa es un bosque de hoja caduca y otro de hoja de pinácea. De pinácea son más densos,
La luz le cuesta mucho atravesar la luz, entra como a golpes, cortan la luz como cortes más duros. Sin embargo, los de hoja caduca depende mucho de si invierno o verano, pero cuando tiene la hoja hace como de pequeño difusor y difumina la luz, la hace mucho más suave. Y aparte que el verde de la hoja caduca es mucho más claro en general que el de la pinácea, que es mucho más oscuro y muchas veces casi negro. Son como muy diferentes, muy diferentes. Y luego está en conocimiento de la propia tono de la tierra que te refleja, y luego de la construcción de las montañas y de la altura también. Cuanto más alto, la atmósfera es más limpia, cuanto más bajo, pues abre más calimas, más, dependiendo también de los volúmenes de agua que haya cercanos. Pues porque eso va cambiando mucho y depende de la época del año también. Y luego está el condicionamiento cultural de la arquitectura de los sitios donde la gente. El concepto arquitectónico, yo aprendí mucho, como dice en mi película How Much Does You Building Make Mr. Foster, ¿cuánto puede ser edificio de Mr. Foster? Un documental sobre la arquitectura de Foster. Ahí aprendí mucho, mucho de la luz arquitectónica. En cada espacio interior, dependiendo de la cultura, cambian las cosas. Incluso los tiempos. No es lo mismo una catedral en un románico, en la luz, que un gótico. Y esto en Occidente. No es lo mismo la luz en un templo de Borneo, por ejemplo, que en un templo egipcio. Pero tampoco en las casas cambia. Tú me preguntabas sobre el tema de Japón. Claro, en Japón, tamizar la luz, se tamiza la luz en diferentes frecuencias para conseguir esa suavidad, para que la luz sea como un fieltro suave, como una seda. La sutilidad del matiz del mundo japonés es increíble. Una vivienda japonesa es muy diferente a una vivienda china. Y la comida china es muy diferente a la comida japonesa. No es que sean ni mejor, son diferentes, pero la comida japonesa tiene una sutilidad, son platitos pequeñitos, como la luz. Es muy sutil los cambios. O muy radicales también puede ser. Pero tiene esa sutilidad de tamizar la luz, que la tamizan también las casas japonesas, a través de los papeles, las ventanas. Hay un libro maravilloso que se llama El elogio de la sombra. Es un librito sobre arquitectura, la luz arquitectónica en los espacios del mundo japonés. Yo tengo un concepto de luz occidental, evidentemente. Tengo claro que es el claroscuro porque lo he vivido. Y del otro me intento imbuir un poco porque me interesa investigar. Ese libro es un libro de cabeceras. Es el libro que se lee muy fácilmente y a través de la palabra, te lleva al mundo de la luz y de la imagen, del concepto oriental japonés de la luz. Elogio de la sombra, de Kanizaki, creo que se llama el autor. Es recomendable. Genial. Cualquier persona que se dedica a la luz, en cualquiera de sus matices, tanto fotográfico, cinematográfico, escénico, interiorismo, arquitectónico, hay muchas facetas, incluso neuronal, por un área científico también, porque es fantástico ese libro. Está muy concentrado. Los japoneses tienen capacidad de concentrar las ideas de una manera espectacular. Las ideas del sentir muchas veces. Y es de una belleza. La palabra belleza, que es muy importante en nuestro concepto visual, yo no lo utilizo como belleza estética de parámetro. Belleza para mí es emoción, es poética. La belleza tiene que emocionar a mí una fotografía de un plano, que es un todo, con un actor, una casa, un rostro, un vestuario, que todo crea esa imagen en armonía absoluta. Cuando me emociona esa secuencia cinematográfica, esa película, me lleva a la belleza. Aunque sea una película de terror.
A mí Alien es bello. Y estás acojonado toda la película, aunque casi no ves al monstruo. Es de una belleza espectacular, esa película es belleza. Tiene un concepto de belleza gótica incluso, el monstruo. Y esa emoción de... Supongo que, como tú has dicho, pues eso, es una unión de todos los departamentos, de todas las facetas del cine, ¿no? Y supongo que, sobre todo en nuestro caso como fotógrafos, trata de crear una atmósfera. Sí, es una atmósfera, es crear una atmósfera, es crear un universo. En el que el espectador se tiene que sentir... Es un universo, cada película es un universo particular. Como un cuadro es un universo, como una novela es un universo, de muchas atmósferas. La atmósfera es algo más puntual, de mi punto de vista, que puedo estar equivocado, porque es mi parecer, es mi manera de percibir esto. Cada película es un universo, totalmente diferente. Algunos universos pueden ser similares, claro, pero necesitas atmósferas, y puede haber diferentes atmósferas en un universo. Es que la palabra atmósfera es poco definida, es muy ambigua, entonces me gusta más hablar de universos y ahí se entiende más de diferentes atmósferas. Vamos a lo elemental, fría, cálida, positiva, negativa, una atmósfera de luz dura, cenital, como la caza de Saura, con esa fotografía de Luis Cuadrado, y otra fotografía iniciático que cambió el concepto de dirección de fotografía en este país, como Gordon Willis en Estados Unidos, para mí, en El Padrino, entre otros, pero vamos, fueron para mí básicos los dos. La caza a la luz es en blanco y negro, es una luz cenital en Castilla, creo que es en Castilla, Extremadura, que es en Castilla, tremenda en verano, pero que es una película dura, de rabia y de muerte. Necesita esa fotografía que no es bella, la belleza la da la dureza, porque es lo que necesita y qué es lo que te emociona o te espanta. Entiendo. Y me parece muy interesante saber tu opinión en este tema, y es ¿cómo llegar a esa emoción? Me refiero. Tú como director de fotografía, ¿cuál es tu proceso creativo? Es dejarte llevar. O sea, tú eres un director, a mí me gusta primero hablar con el director y luego leerme el guión, para ir ya con una mínima concepto de puesta en escena del director. Pero hay veces que me emociono rodando un plano porque me emociona en sí mismo. Pero la emoción, en el sentido de construir, es que no es la que yo me emocione, sino conseguir que se emocione el que ve mi trabajo. El trabajo de todos, es una globalidad. Luego está que yo me pueda emocionar y esa emoción propia en el plano me ayuda a mí particularmente a tirar y arriesgarme más y tirar más para adelante. Por ejemplo, en una de las películas que he hecho en Cerrar los ojos, la película de Erice, hay la habitación donde va el protagonista, Miguel Galay, el actor Manolo Solo, que es una habitación pequeñita en el asilo de las monjitas, de una ventana. Hice exactamente 5 iluminaciones diferentes en el mismo espacio. Una de atardecer, otra de lluvia, otra de noche, pero con la luz de la habitación apagada, la que entraba por la ventana, otra con la luz de la habitación encendida. Y otra de día, más día, en una bruja. Son 5. Cromáticamente variaba la textura, la croma, me utilicé la ventana, utilicé un store, una especie de persiana de madera que bajaba, que era como me gusta porque un sitio que era, bueno, que era
tío que era humilde, el asilo. Ese espacio, 5. Pero yo creativamente en teatro, en una misma escenografía, también tengo praxis y entrenamiento ahí, he llegado a crear con la misma escenografía 200 cuadros, imágenes diferentes con la misma escenografía. 200. Madre mía. Que muchos son hacer planos de luz, que se va cerrando la imagen hacia un lado, hacia otro, pero 200. Por ejemplo, en Montenegro, una obra que es en el Valle Inclán, una obra de Valle Inclán, una escenografía que tenía, el fondo era un ciclorama, hay un ciclorama de retroproyección de Guerrier o de Rosco, de los dos, Guerrier es una marca alemana, que por retroproyección es negro, o gris antracita muy oscuro, tú lo dejas negro, pero lo puedes dejar blanco con luz, o de cualquier tono cromático. Tenía un puente, que el puente tenía texturas, las trabajaba, tenía un suelo como de goma, parecía como de tierra volcánica, y ahí creaba catedrales, creaba cuartos, variaba un poquito el atrezo, una mesa, pero era así, sacaban unas telas, pero todo era atrezo, todo el cambio era con luz. Entiendo. Y hablando de cerrar los ojos, de Víctor Erice, claro, hablamos siempre de que la fotografía tiene que ser adecuada al proyecto, ¿no? Me gustaría saber, dicho por ti, cómo es la fotografía de cerrar los ojos. La fotografía de cerrar los ojos tiene varias partes. Primero, es una película dentro de una película. Una película que se supone que ha hecho otro director de fotografía, que no soy yo, tuve que hacer un alter ego, que es un director de fotografía que además se ha muerto en la película, pues ha fallecido, lo dicen él. Ha hecho una película que es en el año 90, se rueda en 90, una película se supone que se rueda en fotoquímico, en 35 milímetros, y que se llama La mirada de Dios. Y es la historia de ese director en búsqueda de un actor de esa película que ha desaparecido. Pero aparece esa película. Al principio empieza con esa película y luego termina en la pantalla de un cine con esa película, la realidad y la ficción de la persona ficción dentro de una ficción. En concreto, cerrar los ojos, yo rodamos en fotoquímico. No rodamos en 16, no rodamos en 35, rodamos en 16. Una cuestión por facilidad de producción y porque el grano de la película de los años 90 era superior al grano de las películas Vision 3, de grano geométrico, que hay ahora en fotoquímico. Entonces me venía bien tener un poquito más de grano, por eso el gran 16 me vino bien y le venía muy bien la producción. Presupone que está rodando 35, incluso el 16 lo hinchamos a un positivo 35 porque en el momento que se va a hacer los fotogramas en la moviola. Se llama proceso de hinchado, un proceso que todavía se puede hacer. Cuando lo hicimos, el laboratorio fue un laboratorio que me gusta bastante, que se llama Augustus, de toda la vida, Augustus en Roma. Por aquí en España no hay ahora mismo, han desaparecido todos. Y esa película es una, y luego está la realidad de 12 años después, que es en 2012. Ahí hay una evolución, la película de fotoquímico, la película La mirada de la Dios, tiene dos partes. La primera, que es al principio de la película, que empezamos con esa película, luego sabemos que es una película, y la película que se proyecta en el cine, en un cine en el sur, un cine que está abandonado, que lo abren para proyectar la película. La primera, la luz, hay una evolución, pero dentro del mismo estilo, un poquito más dura y luego es un poquito más suave, porque a veces la niña china, y yo quería sacarla de porcelana, de las pieles de los maquillajes, mantener eso. Pero luego está la fotografía, se lo ha hecho un director de fotografía, que lo hago yo, pero tiene que ser otro. Y luego estoy yo haciendo la fotografía, que empieza una fotografía más neutra, muy natural, y esa fotografía se va evolucionando, se va haciendo un poquito más cromática y más contrastada, según va evolucionando la historia, más oscura. Pero Víctor siempre me pide
Yo trabajo en otros proyectos con él, siempre me acabo de largometraje, pero de mediometrajes, cortometrajes y documentales, e instalaciones también he hecho. No quiere efectismo. No le gusta el efectismo y yo lo entiendo. Tiene que ser verdad. ¿Qué significa eso? Pues por ejemplo, verdad, claro, la verdad es muy relativa, pero la verdad es que no hay impostura, que es como cuando un actor no sea natural, no imposte, no exagere. Por ejemplo, la secuencia onírica, hay una secuencia onírica que es cuando están los personajes, Lola, examante tanto del actor como el director, en una casita que está lloviendo fuera, que están al lado de una chimenea, y el fuego de la chimenea, que es cuando están hablando, y él habla de cómo desapareció Ricardo Arenas, que es Coronado el actor, cómo desaparece en un acantilado. Entonces, la escena se ve un coche en la oscuridad, y la única luz que hay es la luz del coche. La luz del coche iluminan hacia el acantilado, hacia el borde del acantilado, y él se va hacia ahí y empieza a llover. Cuando hay lluvia, la luz se abre un poco porque la lluvia hace que la luz se abre y se vea más. Pero la verdad es que en la oscuridad no sabe dónde estás. Y yo le dije a Víctor, pero Víctor, estamos en un acantilado, ¿cómo sabemos que estás en un acantilado? Dije, ¿y el mar está ahí? Por el sonido. Y de repente al día siguiente amanece. ¿Cuántas veces hemos estado en un sitio, hemos acampado, no sabemos dónde estamos y al día siguiente de día y descubrimos todo? Es lo mismo. Eso es verdad. Eso es verdad. La oscuridad absoluta, un día de lluvia, sin luna ni nada, solo la luz de los faros del coche. Tenía que aparecer los faros del coche. Así tengo sistemas como que si la luz del coche al abrirse, pues me puede entrar un poco rebotada del exterior. Trabajando un poco con el concepto de parábola de luz, precisamente. Ese parábola me ayuda a crear que la luz entre un poco dentro del coche. Con que entre un poco ya se ve, ya creas penumbra, no oscuridad. Entre oscuridad y penumbra. Y hay penumbra, no oscuridad. Y luego de repente amanece, y se ve todo, y se ve el mar. Y se ve dónde estaba, donde se ha oído antes, y apenas se ve. Y se oye la lluvia, ya no llueve. Están los charcos, el recuerdo del antes y el ahora. Eso es verdad. ¿Me explico? Joder, y tanto. Qué locura. Y Esa parte onírica de la película es un recuerdo. Se imagina lo que ha pasado en el único momento. Lo demás ya es todo en tiempo de lo que está sucediendo cuando se encuentra con él. La única parte onírica de la película, ese pensamiento de él, se imagina cómo ha desaparecido, hablando con la ex amante de los dos, que es Lola. Esa escena, me refiero no a la onírica, sino a la parte en la que están ellos hablando en la chimenea. Sí. Tiene una pregunta, pondremos frames ahora mismo. Hay como un contraste de color entre la chimenea roja y el fondo verdes. El fondo es un fondo azulado cian, sí, porque quería tener penumbra. Ahí mezclé. Es un interior, entonces ese tono cian, no es verde exactamente, azulado cian, sí. Porque yo quería ver una penumbra, pero se viese donde habían comido, que hay varios tipos, hay luces, están las lamparitas y la luz de la chimenea. Lo que pasa es que según vamos avanzando en el drama, en el mundo interior, hacia el recuerdo onírico, todo se va centrando en ellos, en su mente, vamos entrando en las mentes de los dos, sobre todo al final la mente de Manolo Solo, que el personaje Miguel Garay, la luz se va contrastando más y la frecuencia de las llamas va aumentando. Y esa secuencia surgió de improviso, porque llegamos, no tuve mucho tiempo a preparar esta película porque se echó el tiempo encima, y llegamos ahí y Víctor necesita conocer los sitios para planificar, y no había dado tiempo a preparar ese sitio. Entonces de repente me dijo, ¿podemos? Claro, no teníamos FX de gas para hacer efecto de la chimenea. Tuvimos que hacerla de verdad con los de atrezo, de rodaje. Lo hicimos con encina de verdad,
Y luego la luz en los planos cortos la falseé. La falseé mínimo. 2 asteras con Depron en Flickr. 2 asteras con Depron. Depron es un filtro que lo conocéis todos, ¿no? Imagínate la luz que da eso. De 60. Y va cambiando y la frecuencia la fui aumentando y me fui tirando más hacia tonos más cálidos según iba avanzando todo. Y los fondos están desenfocados, pero necesitaba que no estuviese oscuridad absoluta, pero que hubiese un cambio cromático. Había luces encendidas que justificaban, pero esos fondos al principio se van oscureciendo un poco más, la luz eléctrica casi desaparece conceptualmente, que luego volvemos a ella, como si no existiese. ¿Me explico? Las lamparitas. Y hay un plano que yo la cambio de dirección. Están de este lado del sofá, que se ve el fondo. Están del otro lado del sofá, que se ve la chimenea. La luz siempre viene del lado contrario. No se nota, porque la textura es la misma, pero la dirección la cambié. Me salté totalmente el rasgo de luz para que nunca fuese plana. Qué interesante. ¿Entiendes? Sí. Lo hago constantemente yo eso, pero nadie se entera porque la textura es la misma. Ya lo hicieron, en la lista de Slinder lo sucede también. Plano, la luz viene de la derecha, plano, contraplano, plano general, casi a contraluz, pero cuando se van al otro lado siguen a contraluz. Y no podría ser. Yo también lo hice aquí en una secuencia, de manera más sutil, pero también lo hice. Cuando están hablando en el sofá, no cuando se van a la chimenea, antes de irse a la chimenea. Vamos a hacer en la chimenea ahí, se reduce todo ahí, eso me gustó la idea de Víctor, claro, la chimenea te lleva a la intimidad, están hablando del momento general, y claro, todo se va centrando, los planos cortos van haciendo más cortos, todo se va centrando hasta que entramos en la mente de él y piensa en su cerebro oníricamente lo que ha pasado. Todo se va haciendo como un pequeño embudo que genera de Víctor en ese sentido, que lo reconduce, pero tuvimos que, tenía la idea, pero a mí me gusta arriesgarme, te lo he dicho, no puedo hacerlo, pues no, me dijo, si lo hacemos y podemos, digo, lo vi tan claro y era tan importante para la secuencia que digo, vamos a hacerlo como sea. Sobre todo porque, claro, a mí me gusta cuando hay efecto de fuego que la propia llama sea la que ilumine. Pero falseé. Vamos a falsear un poquito, ayuda un poquito. Pero hay que falsear porque, claro, no podía tener a los tipos con la encina constantemente. Cuando nos sentaba en plano, pero lo hicimos. Entonces, esa idea de yo lo fui llegando, cerrando más la luz. Y a través del exterior, porque hicimos de día, hicimos noche-día. También me pasó también cuando la habitación donde duerme en el asilo, Manolo Solo, Miguel Garay, no me gusta que sea negro. Es más difícil, pero me gusta que se vea levemente el exterior. Y lo que hago es meter mucho neutro y enfriarlo un poco. Neutro y no, pero claro, va variando el sol luego. Lo que pasa es que yo me lo sé, como es un tono frío, lo pico y lo bajo luego al etalonaje, pero neutro, una cortinita, pero se siente que se percibe algo. Y todo eso lo percibes en plano, no lo notas, pero tú estás viendo un plano, las cortinas pueden estar totalmente cerradas, pero dije, no, cerradas no, déjalo un poquito abiertas, que para mí es más complicado. Pero esa rayita ves que fuera hay verdad, porque fuera hay algo, no está cerrado tal y tanto. Se ve algo del exterior, es noche. Si no ves fuera, no sé si es noche. Piensas que es noche, pero no la sientes, la noche. ¿Crees que la clave...? Son matices, pero los matices muchas veces son muy importantes. Sí. Porque tú tienes una sensación, no sabes por qué la sensación es así, el espectador. ¿Y crees que y todo esto va con la narrativa del director. Sí. Con la idea de ir hacia la llama, de ir a los planos cortos, de ir cerrándote en ellos. Yo tenía que hacer lo mismo con la fotografía. De un punto de vista cromático, más cálido, un poquito más frío el fondo. No tenía por qué ser, puede venir de otro sitio, no que es una luz de luna, luz más oscura. En otro cambio cromático, porque la creatividad de separarlo no necesitaba. No por buscar la verdad de la realidad. La verdad que necesitaba la emoción narrativa ese plano, con la fotografía, con la luz, para acompañar lo que quería
el que pone el director, que es que hace la puesta en escena, y vaya en un todo. Lleve a lo mismo. Subraye cuando hace falta subrayar. Que te lleve a ese mundo. ¿Me has entendido, no? Sí. O sea, que tú crees que eso es lo que todo director de fotografía debería buscar. No hay lo que todo director debería. Lo que yo hago y mi experiencia puede servir para acompañar, igual que la experiencia de Gordon Willis, de otro director de fotografía, de Cuadrado, de José Luis Alcaine, que son mis maestros en mis orígenes, en concreto, o otros directores de fotografía, evidentemente, de cuando yo empezaba, o ahora todavía, o incluso directores más jóvenes que yo, como Messerschmitt, que te hablé antes de Mann, que me gustan cosas que hacen y me ayudan, o ver una pintura, o ver una escultura, o ver una película, o leer una novela, leer una poesía, todo eso me lleva, pero claro, esas son influencias directas, visuales de una película, pero son influencias, son cosas que me dan a pensar. Y eso cuando trabajo ese concreto, esa secuencia, que tú me has dicho que era verde, que es un cian, por eso porque no quería que fuese típico frío de la luz, no, por eso que fuese un tono, que una luz que rebota surge de un sitio, que sea muy contrario al rojo, un poco más magenta que tenía la llama, ¿sabes? Esa separación cromática subexpuesto en el fondo. Lo que pasa es que hay un elemento verde, sobre todo en el plano de Garay, que te lleva un poquito más. Fuese así, es oscuridad, no negra, penumbrosa, de un mantel, había una comida, habían cenado. Se siente que han estado cenando, eso ya estaba ahí, pero estaba el fondo del tiempo anterior. ¿Cómo construyes una paleta de color? Yo no la construyo solo. La construyo, está el director, que es el que marca pautas, evidentemente depende de cada director, tira mucho el director de fotografía, y es una coordinación muy precisa, puede ser más o menos, depende de cómo te entiendas, con arte y con vestuario, fundamentalmente. Aquí no queríamos colores vivos, hubo que quitar varios. Y claro, yo con la luz puedo variar mucho esa paleta de color, evidentemente. Porque el color, ningún objeto tiene un color intrínseco. Muchas veces van surgiendo, yo tengo una idea de que todo va cogiendo un poquito más de color, al principio todo es más frío, más neutro, más esa frialdad, empiezan lloviendo, las sigo un poco más, luego empezando los tonos más cálidos, empieza apareciendo un poco el color, no es una película muy cromática, evidentemente. Es más cromática la primera, la mirada del adiós es más cromática, la proyección. Incluso la secuencia final en el cine, yo me fui a tonos cian verde para quitar el color de la cara. No es blanco y negro, pero no hay color, porque no puede ser blanco y negro, pero no hay color en las caras cuando están viendo la película, si te fijas. No, está bien que no te des cuenta, pero no hay color. El color está solamente en la pantalla de cine. La luz que refleja tiene un tono cian para quitar el color de la piel. No tienen color de piel, no hay color, es como un blanco y negro, pero es un no color. Es un no color. ¿Entiendes? Sí. Es un solo color, único, es un no color. Precisamente para que el color estuviese en la pantalla. Y estuviese eso ante la expresión de la cara, como es en blanco y negro. Color y no color, y eso sucede. Aquí más que paleta, no es trabajar una paleta de color, yo trabajo un tratamiento cromático narrativo, sería más correcto. En el de esta película, correcto, en esta película. Ahora tengo una película que empiezo a rodar el 25 de septiembre, es una película ambiental en el 68, que ahí sí estoy trabajando una paleta de color más porque hay unos colores muy claros que te llevan a ese tiempo. Que me van a aparecer de vez en cuando, evidentemente. Sobre todo la memoria de ese tiempo, porque la idea no es hacer una película año 68, ya lo hablé con el director, ese fue un poco al de Marqués le gustó, y también la de arte. No es hacer una película fotográficamente que te lleve al tiempo, sino cómo, ese año 68, claro, yo tengo la suerte, en el 68 yo tenía 6 o 7 años, 7 u 8 años. Yo dije, ¿por qué no utilizamos mi memoria cromática
de cómo recuerdo las cosas, para no hacer una copia, sino cómo... Tú piensas que la gente que se acuerda de esa época son de mi generación, porque antes con menos de 7 o 8 años no te acuerdas tanto. Con 7 o 8 años empiezas a tener recuerdos cromáticos. Es una ciencia poética. A través de mi recuerdo cromático. Y estamos haciendo a través de mi recuerdo cromático de mi infancia, llevándolo a la película. Madre mía. Porque te hagas que tienes un director de foto que tenía 7 u 8 años, que eres una esponja, los colores. Y el director le ha encantado, me ha dejado, y una chica de arte muy joven, maravillosa también. El director es más joven que yo, pues no es que es un chavalín, pero en esa época no había nacido. Pero yo ya tenía 8 años. Ese verano, además, justamente. Se en verano. Y entonces es mi recuerdo, o sea, el recuerdo de cromático para no... Y ella me dijo, es que no vamos a... No, porque va a resultar falso. Incluso hay un momento que se ve el nodo vamos a rodarlo nosotros para que parezca que es el nodo de nuestra película, no otro, y va a cantar a falso. Es un recuerdo del 68. Qué interesante. Y hemos llegado hablando a esa conclusión, tampoco surgió de una tormenta de ideas, brainstorming, surgió de empezar a hablar y no llevar las cosas demasiado cerradas. En este caso, vamos, es mi cuarta película con él de todas formas, o sea que ya nos conocemos bien. El arte es nueva y me parece muy interesante sus propuestas. Pero, por eso digo el tema cromático. Pero, en concreto, es una estructura cromática, no es una paleta. Luego puede haber paletas que llevan esa estructura cromática. Pero fíjate cómo termina la película, termina que en la realidad no hay color en la realidad, porque se cierran los ojos de Coronado y se acaba la película. El color está en la pantalla, en la película de antes, y el color desaparece del patio de butacas. Pero no lo notas, pero lo sientes. Sí, qué guay. Te quería preguntar ahora, en cerrar los ojos, si no me equivoco, la relación de aspectos de 1,66. Correcto. Toda la película, las dos películas, tanto La mirada a Dios como Cerrar los ojos. Genial. Pues te quería preguntar, ¿por qué tomasteis esa decisión y cómo afecta eso a tema composiciones, etc.? Eso, Víctor quería trabajar en 1,66. Yo le sabe el propuse motivo? trabajar en 1,85 porque es un formato que gusta, porque ya es verdad que tú para un plano corto no hay información lateral. Si tú quieres en un aspecto más panorámica, hay mucho espacio. En 1,66, fundamentalmente por eso. Por los primeros planos. Sí. Entiendo. ¿Y eso a nivel de composición? Hombre, pues cambia. Yo tuve segundo operador en la parte de digital, la hicimos en la ESA35 con QQS7, y en la parte de fotoquímico, que es una parte, fue una semana de rodaje, yo ahí operé la cámara yo. A nivel de composición, y vino bien porque así, mira, aunque me gusta mucho marcar los encuadres a mí con mis encuadres es básico, y estoy muy encima con Víctor, porque mi encuadro y la luz, la fotografía es un todo, y yo soy muy pesado con los encuadres. Claro que te marca, marca bastante a la de componer. ¿Eso hace que tengas que componer utilizando mucho más la simetría, centrando mucho más los puntos? No, hombre, es más difícil hacer la simetría, es más fácil hacer la simetría cuanto más panorámico es el formato, evidentemente. Pero es que, vamos a ver, varía, sobre todo, a arte le varía bastante, porque hay más desaforo por arriba. Es muy importante para si construís un decorado, y ahí construimos algunos decorados. Por ejemplo, todo el palacio, la mansión Tris-le-Roi es plató, es decorado.
La escena, por ejemplo, el trastero, que entra 2 veces, ahí también fue genial esa parte. Eso es decorado. Donde está la moviola es un interior natural que, bueno, como fue decorado, lo vaciamos y construimos. Donde está el almacén de las películas también es un interior natural, pero luego lo que se supone que está al lado, que es el salón, despacho, donde está Max, que hablan con él de su hijo, todo, eso es decorado, el plato. En el concreto el trastero, que entra, parece que viene de fuera, tú de frente hacia afuera de claridad, pero eso es hacerlo y eso no es muy complicado. Pero sí hay evoluciones en el set, y con Víctor eso me gusta, lo hace muy bien. El trastero están todos los materiales de la película, y se supone que desde el 90 hasta el 2012 han pasado 22 años. Hace 22 años que no entra en el trastero ese. Entonces yo dije, como hace 22 años que no entra en un sitio, hay algo que ya no funciona. Por ejemplo, porque a veces es una luz de un fluorescente, pero hace 22 años que no utiliza, pues se habrá descolgado un poco, por la propia gravedad, yo qué sé. Dije, vamos a hacer que parpadee, típico. Entonces entra y parpadea un poco la luz cuando la enciende, porque no funciona bien, porque hace 22 años que no entra ahí. Tiene que pasar algo que no está bien. Y Víctor, que es un hacha, porque entiende la luz de una manera muy brillante. Claro, estamos allí y me dice, Valentín, si ahora la luz ya no funciona, o sea, de una idea mía, él me la exprimió. Y dije, pero había una pequeña claraboya encima del trastero que entra la luz, pero no, digo, pero necesitamos, sí, una linterna. No tiene una linterna. En un trastero la puede tener por ahora, la llevan encima. Como ya le ha fallado la luz, ya no se fía. A un trastero normal, o puede haber una linterna. Y dije, vale. Y ahí no me puse de acuerdo con Arte porque tengo una linterna y dije, yo no necesito una linterna que ilumine. Porque mi idea es que la única luz que hay en la secuencia de la linterna, la única luz es la luz de la linterna. Y la luz como rebota cromáticamente en los espacios. Entonces yo tenía una linterna que me dieron un amigo que la tenía en el coche de LED potente, pero para algo. Decía, sí, pero como es una sola de LED, pues parecía una bombilla, podía ser de lámpara. En 2012 empezaron los LED, pero no, es una bombilla, era una linterna potente pequeña, negra además. No sé de qué época es, en la mano. A Arte le costó entenderlo, pero al final bien. Pero que yo necesitaba esa fuente de luz. Y el que ilumine, se ilumina. Yo hablé con él, a Miguel, a Manuel Solatón le conozco hace tiempo, del mundo escénico. Y me entiendo bastante bien con él. Y bueno, pues nos conocemos. De haber tomado copas, de bares, de mundo teatral, del teatro del barrio. Bueno, pues te tienes que iluminar tú a ti. Entonces, piensa tú que los rebotes, una vez la linterna, a Víctor no le gusta nada meter humo, y las dos únicas espacios que hay humo es ahí, para que se vea que marque por el sitio que está cerrado, hay polvo, y marca un poquito el haz de la linterna, y luego cuando abren el cine, que lo tiene abandonado, porque también está cerrado, y dijo, sí, ahí sí, y ahí metí un poquito de humo, para dar la sensación de ambiente cargado, pero ya está. Entonces me dice, y claro, y hay una caja entonces si da la fotografía, que te dé la fotografía para que el rebote sea frío, si es el tabaco, que también la tapa del tabaco para que sea cálido. Y todos, no hay nada más que la luz de la linterna rebotando. Ahí la Alexa 35 es maravillosa. Y un nivel de luz muy bajo. Y los QS7, que son como los QS4, pero full frame. Son unas ópticas que son modernas, no súper modernas, pero modernas, del año de final de los 90, principios del 2000, pero aguantan muy bien, pero tienen dan un mínimo flare, más que otras, pues tienen capas anticuates no tantas como los Signature, por ejemplo, pero son muy orgánicas para mí. Los QS4 y los QS7, mi resultado era igual, pero en full frame. Porque la Alexa 35, aunque es Super 35, pero es un poquito más.
Y los Q son objetivos que a partir de 40 recortan bastante, entonces son muy justos. Y a partir de 40 me recortaban, porque mi idea primigenia era haber trabajado con QS4, pero no pude, no quería recortar el sensor. Nada, entonces fui a los QS7. Los probé y me daban igual. Era la misma historia de cristales, lo que pasa que para un full frame, mayor tamaño. Bueno, total, y eso surgió, y yo fui al coche y saqué la linterna, unas cosas son improvisadas. Ya, totalmente. Y me acordé de la linterna del coche, fui a por la linterna y digo, esta linterna me funciona, porque la conocía por la mía. Pues yo ya la llevo siempre. Siempre me llevo una tontería del LED, por ejemplo, el plano que se ve que se detiene en la película, en la moviola, se ve el fotograma, sí, de cuando está en el exterior de Tris-le-Roi, que por eso ahí la luz viene verdosa, porque viene de... Yo quería que pareciese que lo que se ve es verde, porque es un mundo verde, está rodando estudio, pero se supone que es a las afueras de París, está lloviendo, en invierno es verde todo, y la luz tiene que ser un poco verde amarillenta de la propia, porque es de la propia pantalla de la moviola. Aunque estéticamente hay gente, pero es que no puede ser blanca, yeah, ni puede ser morena, es más de esa, pero es que es así. Sobre todo si para un fotograma verde, porque todo es verde lo que hay alrededor. Claro. Es un filtro verde, porque la cara es pequeñita. Si tú tienes un mundo de verdes, la luz que va a salir es verde. ¿Cierto o no? Sí. Entonces lo que hice fue meter unas asteras dentro de la moviola. Metí unas asteras dentro de la moviola que se rebotaban los espejos, porque la luz de la moviola es tan baja que era imposible. Yeah. Pero en el caso de la linterna, y llevo siempre una lucecita que me es igual, no cumple CRI ninguno, una linternita pequeña de LED que compré una droguería, no ni de un chino, un sitio de iluminación de bombillas. Y entonces la tengo y la coloqué, una tirita de LED la coloqué justo para que hubiese transparencia en el fotograma, porque no se veía, eso es falso, como si fuese un rebote, una luz. Tú en la moviola ves la imagen aquí, pero estás viendo lo demás está oscuro. Pero necesitaba ver un fotograma, necesitaba ver el fotograma físico, con sus perforaciones. Yo le dije, Víctor, Tito, porque cuando se tenía no se veía, donde se detiene, cortan, no se ve, porque no hay luz detrás. Y pasa por dentro, entonces lo ves en grande. Y lo hicimos, y coloqué la linternita, y tal, ahí, como si fuese un rebote de la luz, que no hay que justificarla, pero da verdad. Porque ves el fotograma real en 35 milímetros con sus perforaciones, ¿sabes? Y ese detalle que ves, el de fotograma que está dentro, ya la moviola es verdad. No hay efecto. Aunque es un efecto, pero ya no hay efecto. Qué guay. ¿Entiendes? Sí. Y ahora vamos a inaugurar una sección nueva, en la que vamos a poner al invitado a diseccionar algunas de sus escenas. Entonces, pues empezamos contigo, Valentín. Y con este plano, cuéntanos. Este plano es de la secuencia, digamos, musical de la película, donde Manolo Solo, el personaje de Manolo Solo, Miguel Garay, en el chambao de sus vecinos, con su amigo el pescador que sale a pescar y la pareja que viven ahí, que son más jóvenes que él, pues cantan una canción de la película Río Bravo de Howard Hanks, que se llama My Rifle, My Pony and Me. Un momento muy bello, muy emotivo, muy de amistad, muy entrañable, de lo más entrañable de la película, de conexión, de buen rollo, de bienestar, de estar reunidos. En vez de una hoguera, nos reúne un fluorescente. En un tono frío, porque es el fluorescente de esa época, un tono frío, que contrasta con el plano que se ve. A través se ve la farola que ilumina el paseo hacia la playa de tierra, soy el mar, se ve la entrada al chambao y en una panorámica, en un traveling, nos lleva a donde están ellos. Están protegidos del exterior, de lo de fuera, en un círculo. La luz fluorescente me gusta porque da una textura suave, se cierra la luz en ellos y se va perdiendo hacia afuera. Si vemos, la luz es cenital, se expande hacia todos los lados,
llega a la cara de aquí de los personajes y se va degradando hacia el fondo. Está aquí el perro, en la oscuridad su silueta, un perro negro. El perro también es importante en esta película, es como un observador del tiempo, del paso, tiene una conexión con su dueño. Y hay unas sombras más o menos duras, difusas, que luego en los planos cortos, yo creo que esas sombras sigan, pero sean más suaves. Y lo que hago normalmente es, en el plano corto, meto un bastidor aquí, no es así, con un wide diffusion un cuarto aproximadamente, para que en el plano corto de las caras, esa sombra esté un poquito más esfumato, más difuminada, pero utilizando prácticamente la luz, ojo, lo refuerzo con una estera en la misma dirección, pero simplemente para suavizar. Me gusta suavizar un poco las sombras, la misma dirección, cuando voy un poco en el plano corto, para hacerla, se vea un poco más los ojos, se vea un poco los matices de la piel, y esas sombras, pero siguiendo la misma estructura. La misma estructura. Es un matiz que me viene bien, y muchas veces incluso desde la misma lo que hago es filtrar la luz que hay. Los fondos son importantes, esta secuencia, los fondos se van perdiendo, y es una historia de un pequeño clip musical, y ya lo que decía antes, entrañable, y venimos eso del exterior, anterior del plano exterior, que es en un traveling avante con panorámica lateral del mundo más cálido en el sentido más, no es cálido exactamente, es naranja de lámpara de sodio, del fuera, y aquí están como protegidos, detrás de aquí está el mar. Y una tema muy bonita, es un momento muy bello, con esta canción que te recuerda al cine. Esta película el cine está presente constantemente, el cine dentro del cine. ¿Y ese color que le pusiste, bueno, que tenía el fluorescente? El color fluorescente es el propio, es un color que lo pasa, yo lo toqué un poquito luego en el talonaje, es el color un color ligeramente del fluorescente típico cian, ligeramente cian, pero sin perder la croma de las caras, frío, es de una luz, pues una luz vieja, de una luz improvisada, de una luz pero de ese punto de agradable, porque recorta la mesa. Todo sucede aquí. Es como la luz agradable que une, aunque la textura de la luz no sea la mejor de agradable, pero el ambiente hace que esa luz sea agradable. Entiendo. Y alrededor de toda esta película, la mayoría de personajes son personajes ya con unos años y que tienen bastante textura en la piel. Creo que me he dado cuenta, analizando un poco la película, que casi toda la luz intenta apoyar esa textura, ¿verdad? Bueno, sí, hombre, evidentemente no ocultarla. No ocultarla, solamente, bueno, en el caso de una actriz, un momento dado, porque tiene que parecer más joven de lo que es, le ha ayudado un poco, porque tiene que ser la hija de Ricardo Arenas. Pero en los demás casos no, además el tiempo, en la cara de Manolo Solo es dura, el tiempo pasado ha sufrido y tengo que marcarla. Lo que pasa es que yo lo marco aquí, para que el contraste sea... Digamos que aquí hay una totalidad del cuadro, la totalidad del cuadro de este, y ese interior dentro del cuadro marco lo que es el referente suyo. Si ve la luz bien en el centro, para que cuando en la espalda no haya información. No me interesa, me interesan los rostros y cómo se comunican entre ellos. Y luego el fondo sí tiene algo de luz, pues esa luz cenital lo hace que sea un contraluz, pero las caras siempre tienen luz. Si yo puse la cámara aquí, pasaba lo mismo. Tengo la luz aquí en él, pero yo la contraluz. Es una luz cenital suave para que marque, pero luego cuando veo el plano corto, para que entre un poco más luz en los ojos, al poner el vestido se abre un poco la luz y me entra, aunque mantengo la misma textura, el mismo raccord, la textura se me abre un poco y me permite, sin tener que meter ningún relleno más ni nada, que solo odio, porque no me gusta nada, perdón la palabra odio, porque me gusta trabajar con la misma luz y abrirla un poquito, es muy simple, meter un pequeño bastidor y ya está en el plano corto y listo. ¿Quieres que veamos el plano corto? Bueno, sí, lo puedes poner tú luego si quieres. Sí. Genial, pues me gustaría verlo para que veamos. Y luego el fondo de él, ¿lo ves? Aquí, déjame borrar, quitar esto. Aquí ya está. Así. Aquí ves, aquí es un poco la cámara de dirección, pero ves, aquí vemos, en los ojos, vemos que ya entra algo de luz. Esto es un bastidor que he puesto aquí,
Ya. de 1 metro por 1 metro aproximadamente, con Wave Fusion Quarter, octavo, depende, yo creo que la Quarter en este caso, para, ¿ves? Estas sombras, siguen viendo sombras, pero ya los ojos, al tener, me entra la luz en los ojos. Entiendo. Independientemente del que se eche para adelante, para atrás, no limito tanto al actor. Aquí seguimos, aquí vemos la luz a través del cañizo, vemos la luz de la farola exterior, que nos separa del fondo, y cuando vamos al plano, méteme el plano de los otros personajes, por favor, ¿Este dices? de cualquiera de los dos, tanto de... Solo tengo esos dos de esa escena. Bueno, no pasa nada. Uy, esto... No digo que de este Sí. o de este, no tiene... Bueno, pues igual, aquí la diferencia que aquí el, detrás de se ve pues en tono un poco más frío, pues ya están dentro del chambao unos barcos como si hubiera farola, pero la farola ya es fría, porque están dentro de la protección de su recinto. Todo lo que es fuera es la lámpara de sodio en el exterior. Pero bueno, son matices simplemente muy plásticos, porque es una escena muy plástica. Aquí sí me fui bastante al mundo plástico, porque la canción tenía que ser una canción de amigos, de amistad, de encuentro, de reencuentro entre ellos. Entiendo. Qué guay. Pero sí, la edad la marcaba y por supuesto, por supuesto. Genial. Sobre todo la marqué en él, se echaba para adelante más cenital. En ellos dos, al estar menos cenital, más apartados, pues es menos cenital la luz. Evidentemente aquí yo voy a marcar, sí. La edad, el que toca, canta, agacha la cara, levanta, sí. Todo eso hay que tener en cuenta. Qué guay. Y el tema... Aquí también, en el plano corto, perdóname, Sí. lo que hago también algunas veces, vamos al otro plano, el plano corto de Voy, un de Manolo momentito. Solo. A ver, levanta el lápiz que si no, no me lo detecta. Genial. A ver. El plano corto. Uy, que nos adelantamos. También lo que hago algunas veces, aquí abajo, pero sabes dónde también, en este caso también lo hice por aquí, ves que aquí abajo meto Sí. un trocito de cartón pluma blanco, Ajá. como si fuese lo que es el propio rebote natural de la mesa, lo amplifico un poquito, Entiendo. para llegar un poquito más a los ojos también, darle un poquito más, pero es muy leve. Es un poquito, lo fundamental es el bastidor de arriba y esto también me ayuda un poco a rebajar un poco el contraste. Pero es una parábola de luz, como te ves, aumento aquí, aumento la parábola con el difusor Sí. y lo sigo por aquí. Qué guay. Genial. Pues... Pero sí, evidentemente está a gusto, pero el paso del tiempo aquí con los amigos, el contraste entre su cara y las demás era importante. Por eso él está más debajo de la luz y los dos están menos. Entiendo. Es así de simple, pero es colocarlo. Y cualquier directo te deja, ves, es igual, ponlos como quieras. Mientras en una mesa, la luz en el centro, yo le voy a elevar un poco la posición de este plano y ya estás. Es muy rápido además. Qué guay. Es luz diegética, porque es la luz que está en el plano la que ilumina. El plano, vete al plano general. El pincel, perdona, El levántalo. sí. Aquí la luz que hay es la que está en el plano. Tanto del exterior como de aquí. Coloqué otra farola, porque hay otra farola que monté más farolas con arte, pero luz diegética, o sea, luz que ilumina el propio plano. Aquí es todo, la luz que está en el plano es la que ilumina. Luego en los contraplanos no, metí una luz para los fondos, marcarlos un poco desenfocados, no. O sea, en el fondo del plano corto de Sí. de chico, y de aquí, no. Pero en este plano en concreto, que se ve todo, la luz surge... Bueno, aquí no se ve la farola, pero es la luz de la farola. No, lo forcé con una lucita, pero te pasas por la farola. Pero aquí, la luz es la única luz que hay, es la que surge de aquí. Y aquí hay una lamparita que no se ve, que también, en otro plano se marca un poco más, Sí. existe. Pero aquí, la luz que surge, la luz clave, la fundamental, en este plano, es la que hay. Un fluorescente de 2 tubos, antiguo. Le puse yo, lo contrario, le puse yo mis fluorescentes, eso sí. Aún le pongo unos esteras, pero a mí me encantan, le puse fluorescentes míos. Para encontrar yo como quisiese. Ya. Entiendo. ¿Y el uso de ese color
¿Hace referencia a lo que dijiste de no color? No, aquí color. No, hacer referencia a una lámpara, a ese mundo... A crear ese ambiente, ¿no? De ese ambiente, una lámpara de fluorescente de toda la vida, que está reutilizado, Ya. ¿sabes? Y está improvisado. Pero esa improvisación, porque el ambiente es bueno y los personajes tienen una humanidad tan enorme, hay un humanismo en esta secuencia, los personajes tienen una humanidad todos, cada uno diferente. La pareja joven con esperanza hacia el futuro, embarazada ella, su amigo más o menos de la misma edad, el pescador con el que fanea y van a pescar, pero con una actitud más positiva que él, no está tan hundido como él, él tira de él. El ir a pescar es como una terapia, es como su terapeuta un poco, le ayuda. Y él está más hundido en su vida. Entiendo. El futuro, además su compañero de viaje, pero con más esperanza. Y este es el futuro. Qué interesante. Genial. Pues maravilloso. Pues hasta aquí. Pues nada. nada. Primero, dar muchísimas gracias a Valentín, obviamente. Nada, un placer, un placer. Y a Carmato, que es el plató en el que estamos, que nos han dejado estas camas hermosas y tan buenas, y todo el equipo. Así que, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Un placer. Y nos vemos. Gracias a todos. ¿Y te ha gustado? Es que yo no lo sé. Hasta que no te suscribas en YouTube, le des like al vídeo de YouTube, te vayas a Instagram, nos sigas en Instagram, le des like a los posts de Instagram, nos comentes en las historias de Instagram, te vengas a Spotify, le des 5 estrellas a Spotify, te vayas y hables con tus amigos del podcast, les recomiendes el podcast, ¿a que está genial? Está genial. Y ya está, si es que no es nada, tú puedes hacer eso y más, que nadie te diga lo contrario. Nos vemos pronto.